Ahí está grabando. Se me olvidó poner eso. Claro, bueno, como a partir de lo que ustedes dicen, también hay una historia del cuento, como bien dijeron, que parte, ¿no? Era las narrativas tempranas, en cuanto el ser humano siempre ha tenido eh, ese impulso por narrar, por contar, ¿no? Por comunicar experiencias, por comunicar algún tipo de contenido. Eh, y claro, en los albores, digamos, de la humanidad y también, pero esto continúa aún, ¿no? Eh, la- eh, eh, las, las formas para comprender la realidad, ¿no? En este sentido, cómo la gente se explicaba y hacía sentido de la realidad que les circundaba, ¿no? Eh, Acordemos que ahí todavía no hay el pensamiento científico racional, ¿no? Como lo concebimos hoy en día, no existía o estaba muy en su forma rudimentaria. Eh, la principal forma eran los mitos, ¿no? Las leyendas, las narraciones, en el cuanto había un montón de, de temas comunes, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora en el sentido de que cuando hacemos la crítica, ¿no? Cuando nace la teoría crítica del cuento en el temprano siglo XX, ¿no? Ya no con la antropología, por ejemplo, con Levi-Strauss, del cual también toma elementos de Vladimir Prop, ¿no? Nace con un afán de la estructuralista. ¿Ya? ¿Y qué pretendía el estructuralismo? Que fue una de las grandes corrientes transversales, críticas transversales, que no solamente es literaria, sino también del arte y también de la antropología. De hecho, mucha gente creo que dice que no, parte en la antropología y después cómo se va diseminando, ¿no? A través de otras, ¿no? Otras ciencias y otras disciplinas, ¿no? La estructura es lo que pretende establecer es que en toda realidad, en todo fenómeno, hay una estructura basal que se puede, ¿no? Analizar, detectar, ¿no? Y identificar. Y eso hace como uno de los impulsos de esta primera corriente crítica. Sí, Claudia. Em, Me surgió la duda ahorita entonces, ¿cuándo se empieza a definir el cuento? Si antes eran leyendas, fábulas, mitología. Eso es una muy buena pregunta. En, en el caso de la narración, ¿no? Hay hay una evolución, claro. Hay una evolución. Hola Mari, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Mil disculpas que vengo tarde. Claro. Eh, Cuando hablamos del cuento, del relato, ¿no? Estamos hablando de eh, claro, algo que nace, ¿no? Muy antiguamente con eh, un afán de explicación del mundo, ¿no? ¿No? También con un afán de didáctico, de enseñar o dar ejemplo o a dar advertencia, ¿no? Y establece, digamos, pautas culturales a seguir, ¿no? En las distintas civilizaciones y pueblos, ¿no? Eh, Leyendas, ¿no?
estos son todos elementos que están, ¿no? Por así decir, pululando, ¿no? En todas las sociedades, en todas las civilizaciones hay estos elementos, ¿ya? Pero el cuento, como decimos, el cuento clásico, como lo dijeron en la clase pasada, ¿no? Empieza a definirse en el siglo XIX, ¿ya? Y en este caso, ¿no? Hay dos corrientes muy importantes predecesoras, que ustedes van a ver, por ejemplo, en la narrativa, narrativa norteamericana, mucho, ¿ya? Hay dos elementos que son importantes, que son, por un lado, lo que se llama sketch, o el bosquejo, o boceto, ¿no? Esto está tomado, digamos, es una palabra que se presta de las artes, ¿no? Cuando uno bosqueja algo, lo hace en forma, eh, no es algo definitivo, es un lineamiento, usa pocos elementos para dar como una imagen más que nada para dar una idea, ¿no? No es en profundidad, no va a entrar en el detalle, no es que da los colores, eso es el bosquejo, ¿no? Nos da como una idea general. Y el otro son los tales o los relatos, ¿no? Y estos están, por ejemplo, Poe tiene relatos de lo grotesco. A ver, perdón, es la profe. ¿Aló? Richard, ¿estás dentro ya? Chucha, ya. El Rui está pidiendo entradas. Ya. Tenemos a Washington Irving, estamos con Poe. Poe escribiendo Tales of the Grotesque and Arabesque, que serían como cuentos o más que nada relatos, digamos, de lo grotesco y lo arabesco. ¿Okay? En cambio, Washington Irving, que es el que escribió Rip Van Winkle, ¿no? Tiene el libro de Sketchbook, que es el libro de los bosquejos. Eh, entonces, son dos polos como diferentes que después se van a ir como en la medianía, ¿no? En la parte mitad, ¿no? Se van a constituir como en el cuento clásico, ¿no? Como decía, ¿no? El, el sketch o el bosquejo eh, es va hacia el factual, y lo periodístico es más analítico y descriptivo y menos narrativo o dramático que la otra vertiente, ¿no? ¿Eh? Y por su naturaleza sugestiva, ¿no? Incompleta. ¿Ok? En ese modo, no. Y, y culturalmente tiene una significancia porque es como intercultural, ¿no? Está abierto a otras culturas, ¿no? Es como el libro, como el concepto de el libro de viajes también, ¿no? Uno va ahí, las personas iban a otras culturas y hacían como pequeños escritos, ¿no? Sketch de las costumbres de la gente de otros países, ¿no? De otras etnias, estos se iban como leyendo rápidamente y diseminando. ¿Okay? En cambio, el, el relato, ¿no? Nace, o sea, es como una evolución, digamos, del mito, ¿no? The tale, y una manifestación de la cultura para nombrar, controlar, ¿no? O conceptualizar su lugar en el cosmos. ¿Ya? Es mucho más denso y es mucho más, digamos, centrado en dar cuenta de su propia cultura. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos como dos modos, ¿no? Uno más simbólico, el más denso, más, ¿no? Más hiperconsciente, ¿no? De su posición como cultura, y por otro lado tenemos este sketch, que es como mucho más livianito, ¿no? Más abierto, eh,
más descriptivo, más factual, más en lo periodístico, ¿no? Entonces aquí está como lo poético, metafórico, y aquí está lo periodístico, ¿no? Lo descriptivo o tratando de ser objetivo, ¿no? Ahora, y en esta época, como el siglo XIX, ¿no? Empieza, ¿ok? ¿No? Empieza a juntarse, ¿no? Empiezan a fundirse estas dos características y se forma el cuento clásico, ¿no? ¿Y quién es el que...? Y ahí tenemos autores como Gogol, Hawthorne, Hoffmann en Alemania, Heinrich von Kleist, Próspero Mérimée, y el más reconocido, el más famoso, Poe, Edgar Allan Poe, ese gran, digamos, teórico en ese sentido, o sea, en el sentido que es el teórico más influyente del siglo XIX en cuanto a definir qué es un cuento, ¿no? Y entonces el cuento, ¿no? Lo define como em, un, un relato, pero que se puede, digamos que tiene una unidad de acción, una unidad de espacio, una unidad de tiempo, ¿no? Y también se llama una unidad de efecto. Entonces, y mucho del cuento moderno parte de ahí, un poco, ¿no? Del ejemplo que dio Poe, ¿no? Y, ¿ya? Claro, porque tanto el relato como el sketch no tienen o no tendrían em, un impulso, ¿no? Para terminar, ¿no? En la forma en que lo hace el cuento, en el cuento moderno, ¿no? Que es como hay un golpe. Todo lleva, ¿no? Según Poe, todos los elementos del cuento tienen que llevar, ¿no? En forma coordinada, conjunta, a un final, ¿no? Un final que cierra, que le da sentido todo hacia atrás y que da un golpe de efecto, ¿no? Como que todo va hacia un lado y ¿no? Como cuando va al cine, va y ¡pa! ¿No? Llega al final de sorpresa, ponte tú, ¿no? No necesariamente de sorpresa, pero un final, digamos, que impacte, que deje algo, ¿no? Después, ¿no? En cambio, los relatos en este caso, o los sketches, a veces no tienen un final muy claro, ¿no? No tienen no van hacia algún lugar, sino que pues, yo puedo describir así una historia, mira lo que pasó, y ya. Y el final no tiene tanta importancia, no tiene el peso que tiene en el cuento moderno. ¿Ok? Eso más o menos te puedo contestar en breves palabras. Claudia. Sí, gracias. Y también había puesto ahí que si entonces el microrelato es más parecido a un sketch que a un relato. A ver, es que el microrelato toma el cuento, o sea, yo creo que el microrelato toma los elementos del cuento moderno, a los Poe, pero lo trata de concentrar, ¿no? En los elementos más cortos posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos decir un cuento como el famoso cuento de Monterroso, ¿no? Eh, Cuando desperté, el don dinosaurio estaba ahí, ¿no? Entrega todos los elementos, ¿no? La unidad de acción, unidad de efecto, unidad de espacio y tiempo que proclamaba el cuento Poe, pero no reducido, digamos, o economizado a una expresión muy reducida, muy chica, ¿no? Pero ahí está, igual se pueden encontrar todos los elementos. Entonces, en este caso, cuando desperté, ya esa es la primera, ¿no? En la primera fase, entonces el dinosaurio todavía estaba ahí, y ahí ese es como el final, o sea, tenemos el principio y el final. Y todo lo demás lo tenemos que imaginar, eso es como lo tenemos que inferir,
Y eso es como la gracia del microrelato, ¿no? Todo lo que está, lo que no está dicho. ¿Sí, Rudy? Sí, yo pienso que lo que pregunta Claudia, el microrelato no es un boceto. Digamos, eso es una, bueno, es lo que yo puedo, a partir de los elementos que usted menciona también, no se puede concebir como el microrelato como un boceto, porque tiene toda una estructura, digamos, todo, tiene una razón de ser, digamos, tiene una intencionalidad incluso, Claro. ¿verdad? Sí, yo creo que, Y maneja ciertos elementos también que tienen que ver con el espacio, el tiempo, y bueno, es una estructura definida, digamos, y a partir de ahí se crean pues otras dimensiones. claro, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, claro, en ese sentido no podemos tomar solamente la longitud, ¿no? Como un elemento para definir si es un cuento o un bosquejo, ¿no? ¿No? Sino, claro, la intención, ¿no? Bosquejo quizás diría, uy, eh, mira, viajé a este lugar y me encontré con estos dinosaurios que son muy simpáticos, etcétera, y estaría como describiendo, ¿no? Un poco de aire, y tiene la curiosa costumbre de no tomarte a las 5 de la tarde. Y esa sería como, incluso como quizás la idea de un boceto, un sketch. ¿Mm? Em, sí, yo les recomiendo que revisen, digamos, a el autor este que lo mencioné antes. Ay, se me olvidó el nombre. Washington Irving. Mari, tú lo debes conocer. Washington Irving. ¿Ya? Washington Irving es un escritor norteamericano, siglo XVIII-XIX, que escribió la famosa, ¿cómo se dice? Eh, escribió el relato de, es una leyenda de Rip Van Winkle, que, perdón, Winkle, que es un, a lo mejor lo escucharon por ahí, este relato de un, ¿no? Es de ¿cómo es eso? Sí, es como un señor que está caminando ahí por las Catskill Mountains, que son unos montes ahí por, creo que por Virginia, ¿no? Eh, y se pierde, ¿no? Y como está perdido, se pierde y cuando despierta como 50 años, 100 años en el futuro, algo así. No me acuerdo. Me acuerdo que me lo pasaron en el colegio cuando estaba allá. Y, eh, pero él tiene varios de estos relatos cortos, ¿no? Tiene, creo que es de Christmas Sketches, tiene cuentos de Navidad, y esto es el otro libro de Sketchbook. Creo que Así que se lo recomiendo si lo pueden ver por encontrar quizás en Google, googlearlo, a lo mejor les sale alguno de estos relatos cortos, para que tengan un ejemplo. ¿Ya? Ok, bueno. Sí, entonces, claro. Bueno, volviendo un poco al tema de ahora sí vamos a entrar, a compartir pantalla. La genealogía del cuento 2. Ok. Eh, bueno, ese es voy
cuento es lo que se narra, de ahí la relación entre contar y, bueno, esto es un poco lo que hablamos, contar y hablar, fabular, fablar, hablar, del latín. Etimológicamente, hablar al cuento, pero es el término latino computare, ¿no? Significa contar, pero contar números, entonces ahí hay una relación entre cuento y matemática, ¿no? Contar, calcular, eso implica que originalmente se relacionado con el cómputo de cifras, es decir, se refería no uno por uno o por grupo a los puestos o cojines para saber cuántas unidades había en el grupo. Después empezó a, por extensión, pasó a referirse a contar el mayor o menor número de circunstancias, ¿no? Eh, eh, frecuentemente, ¿no? Podemos hablar de anales, en el sitio de crónicas, como creo que se habló la semana pasada, de crónicas, en el cual no se narran sucesos, pero en forma cronológica, ¿ya? Tampoco sin una intencionalidad todavía del final, sino solamente es en este caso, es una forma de relato muy rudimentaria en que se cuentan, ¿no? Como un diario de vida, eventos que pasan día por día, hora por hora, ¿no? Pero eso es como un registro, ¿ya? Después viene ahí un poco, eh, y después vamos viendo un poco también que da lugar a la fabulación imaginaria, ¿no? Ya no se cuentan sucesos reales necesariamente, sino también eh, sucesos imaginados, ¿no? Y esto también hay una gran tradición, ¿no? De la literatura fantástica que vamos a mencionar al final, ¿no? Que provienen también de leyendas y folclore de los primeros tiempos. O sea, no siempre, ¿no? El ser humano siempre ha tenido, ¿no? Esa capacidad imaginativa, de invención, ¿no? Eh, y de ver también, no solamente está viendo lo externo, la realidad, sino que está siempre imaginándose otra realidad o integrando, ¿no? Realidad factual, ¿no? ¿Qué es la realidad también? Con explicaciones, con relaciones con dioses, con ninfas, seres, ¿no? Es, que con la cual tiene una relación ¿no? de creencia en este sentido, ¿no? Esto también se pierde, también después del siglo XVII, más o menos XVIII, se va perdiendo también la creencia en seres sobrenaturales en el mismo sentido que tenían antes, ¿no? Después pasan a ser como personajes, ¿no? O vehículos para no dar cuenta, pero nadie cree, o muy poca gente cree, aunque sí había bueno, en Inglaterra hay un gran eh, ¿cómo se dice? Espiritismo, hay un movimiento espiritualista que sí está buscando, de repente hay algunas anécdotas sobre gente que creía en las hadas y la estaba buscando por ahí. Eh, ya. Entonces ahí viene un poco, digamos, esta idea de la primera narración. Eh, ok, bueno. El cuento infantil, esto va a ser, bueno, en este caso, Vladimir Prop se va a empezar a fijar, ¿no? En los primeros cuentos, ¿no? En los cuentos, y una de las, en Europa, por ejemplo, una de las literaturas más masivas, digamos, que ha permeado y que se estudió mucho también, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las fábulas de los hermanos Grimm, todo eso, este movimiento, hay que entender que este movimiento de rescate de las literaturas orales, ¿no? De, ¿cómo se dice? De del pueblo, por decirlo, las cosas que se contaban, ¿no? Y se transmitían de boca en boca, ¿no? Y de generación en generación, pero que no estaban necesariamente escritas, ¿ya?
En el siglo XIX, con el romanticismo, ¿no? Ocurre un fenómeno de querer recopilar, ¿no? Todas estas historias, ¿no? Y ponerlas por escrito. Y entonces ahí vienen, ¿no?, los famosos hermanos Grimm, eh, eh, también Perrault, y otros, digamos, otros estudiosos que, no, ¿qué querían hacer? ¿No? ¿Por qué querían hacer esto? Porque en el romanticismo empieza también la, un fenómeno de la, del nacimiento de las naciones, de los estados-nación. Y uno de los fundamentos, ¿no?, del estado-nación es el pueblo, ¿no? La lengua alemana, en este lado, y el pueblo, ¿no? El folk. Hay que tener cuidado que es lo mismo, esto mismo, digamos, después dio curso, aunque no, vamos a decir que eso, pero el nazismo también no se planteó, se basó, ¿no?, en una ideología similar. ¿Okay? Entonces, lo que quieren hacer en el romanticismo, digamos, es, ¿no?, recopilar, dar cuenta de, y recopilar la mayor cantidad posible de estos cuentos, como para decir, ah, mire, esta es nuestra literatura, aquí nace, ¿no? Sobre esto tenemos que basarnos, ¿no? Porque esta es como lo verdadero, la esencia, ¿no? La esencia del pueblo alemán, la esencia de lo inglés, está aquí en estas, estas literaturas que nacieron del pueblo, de la gente, de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos, entonces, eso es un poco el contexto. Claro. Los cuentos infantiles comienzan con la exploración de los niños y unidos a ellos las necesidades ideológicas burguesas imperantes de crear espacios propios para el mundo infantil. A ver, espera. Ya, ok. Sí, en ese caso, claro, solamente eso también, sino también una escolarización. Y quiere decir esto, que no, como uno quiere estar la idea de la formación de una nación, ¿no?, la formación de una nacionalidad, también está la idea de qué hacemos con la gente que viene ahora, ¿no? Cómo creamos un sentido nacional, un sentido de la patria, un sentido de lo propio. Y en este caso viene a ver, claro, una cosa es la escolarización, ¿no? También en el siglo XIX, ¿no?, empieza, ¿no? Recuerda eso empezó con la Revolución Francesa, con Napoleón, ¿no? Se crean todos estos liceos, colegios públicos en que toda la gente va con uniforme, y es el sistema que está, por ejemplo, en Chile, rige hasta hoy día, ¿no? El modelo. Por ejemplo, en Chile, y me imagino que en el país, en Guatemala también, ¿no? La escolarización masiva. Entonces, la idea no es como no llegar acá, y entonces tener, digamos, insumos, material didáctico, material de, ponemos así, de propaganda, como hoy día tenemos la televisión. Antes no había televisión, sino habían habían textos escritos. Entonces, aprender a leer y transmitir estos valores, ¿no?, del pueblo, ¿no?, a través de estos cuentos. Bueno, eso es como un poco la idea de aquí, ¿ya? Entonces ahí están los cuentos maravillosos, la literatura popular, los cuentos de la infancia y del hogar, de los hermanos Grimm, ¿no? Eso también se decía en el hogar, no solamente en el colegio, también en el hogar. Los papás, ¿no?, esa costumbre, digamos, de ir y leerle a los niños en la noche, antes de acostarse, también viene de acá. ¿Ya? Con respecto a Disney, hay un psicólogo, se llama Bruton Bettelheim, que hizo un libro que se llama Análisis del cuento de hadas. Y bueno, después Bruno Bettelheim yo lo leí y todo en el tiempo de la universidad, pero ahora como lo estaba revisando de nuevo, y ya está bastante cuestionado, ¿no? Pero es interesante si dice que incluso este libro que escribió es un plagio de otro libro, de otro psicólogo. Ya, bueno, esto hay que tomárselo con un poquito de sospecha. Pero
interesante sí que él criticaba un poco también lo de Disney, lo de blanqueamiento de los cuentos de hadas, porque los cuentos de hadas originales, los que salían, por ejemplo, en Grimm, si uno va al original, y antes, son bastante violentos, bastante gráficos, ¿no? Hay sangre, hay muerte, hay accidentes, hay tragedia. Entonces, como que, y eso se lo dan. Entonces, la teoría de Bettelheim era que no, que los, y esto lo vamos a ver también, tiene que ver con lo que vamos a ver ahora con Pro, es que, y con Campbell, es que estos cuentos de hadas, digamos, en que hay, por ejemplo, tres personas, también analiza esto, viene después de Pro, ¿no? Analiza, hay la tríada famosa, ¿no? La tríada quiere decir que hay el padre, la madre, el hijo, el niño, tiene que ver con los tres estadios del, de la evolución del niño, ¿no? Entonces el ello, el yo y el super yo. ¿Ya? Que, por ejemplo, la capa roja de la caperucita roja vendría a representar la menstruación. Eso como una de las cosas que él decía en su libro, ¿no? Entonces decía que los cuentos de hadas, en este caso, eran como ritos de pasaje, ¿no? Para ayudar a los niños a enfrentarse al mundo que venía, al mundo adulto, ¿no? Y por eso eran así, gráficos y violentos. Entonces, era como una preparación para los niños previo a ingresar a una nueva etapa en su vida, a la etapa más adulta, adolescente adulta. Eso, una pequeña cosita para un mayor contexto. Bueno, ya, ahora empecemos con Prokofiev. Prokofiev era un folclorista ruso, también como Grimm, en la misma vertiente, y cuyo interés era analizar la estructura interna de los cuentos maravillosos. Y, ¿no? A través de funciones que desempeñan los personajes. ¿Ya? Y como es folclorista, ¿no? Y antropólogo, quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué existen estos cuentos? ¿Y es para qué? Que son racionalizaciones del mito y que tales mitos son masculinos. Y que incluso los que tienen como tema central a la mujer pertenecen a una cosmovisión patriarcal. Si ustedes ven, claro, en el Caperucita Roja, ¿quién es el héroe? ¿Quién viene a rescatar todo? El, el leñador, ¿no? Eh, ¿Quién es el malo? El lobo, ¿no? También, todas figuras, ¿no? Patriarcales. Y así vamos a hacer mucho cuento. Generalmente, ¿no? A través de la historia, también del cine, de la literatura, ¿no? De las cuentohadas, el protagonista, el héroe, tiende a ser masculino, ¿no? Como también el villano. Okay. Y en ese sitio conviene recordar que el mito es considerado por antropólogas de la línea de Marta Moya como una historia moral que enseña a actuar moralmente. ¿Ya? Ok, estamos de acuerdo. Pero ¿dentro de qué moral? De una, claro, ¿no? Para inculcar un modelo de comportamiento que es la educación de los estereotipos masculinos y femeninos patriarcales. O sea, ¿no? El hombre tiene su posición, su función dentro de la sociedad, la mujer tiene otra, generalmente menor, ¿no? ¿No? Y asegurar la permanencia de un orden social. Entonces, ahí hay que también tener una cuota de crítica en ese sentido de que sí, los cuentos de hadas son bonitos y todo, pero también pueden haber tenido, son funcionales también a un modelo, a una cosmovisión, ¿no? Hegemónica en ese sentido. Y ese es, bueno, lamentablemente, es patriarcal, ¿no? Eh, y luego patriarcal capitalista. Eso. Bueno, eso como una crítica, hay que tenerla en cuenta, antes de entrar aquí ahora al análisis. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la morfología del cuento, que es un libro que escribió Vladimir Prop, lo publicó en 1928.
¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿O alguna cosa que les esté pasando por sus cabezas? Sí, yo escuché que estaban recuperando esos cuentos originales, pero no logré entender con qué objetivo, ¿verdad? O sea, recuperar los cuentos, así como el de la bailarina que baila y baila porque está hechizada hasta que sus pies sangran y se mueren, y se muere de bailar, ¿verdad? Pero en realidad no sé muy bien cuál sería el objetivo de rescatar esos cuentos originales, porque si son patriarcales la mayoría, y estamos ahora en otra época. A ver, ¿te refieres a que se están rescatando ahora, en estos momentos? ¿O te refieres Sí, a lo de... no, oí un artículo que había, que alguien estaba rescatando estos cuentos originales, de las versiones que Disney modificó, pero no entendería muy bien el objetivo de esto. Si estamos mencionando que son cuentos patriarcales, ¿verdad? Y estamos en otra época. Sí, tienes razón. Bueno, en este sentido siempre hay otros, eh, hay otros valores a considerar, en ese sentido, claro. Em, eh, eh, Porque ahí lo está rescatando porque en contraposición a lo que hizo Disney, que es, digamos, blanquearlo, aunque no creo que le haya quitado, digamos, este elemento patriarcal, para nada, ¿ya? Entonces, aquí también hay una pelea cultural entre lo que es lo auténtico, ¿no? Y lo falseado. Entonces, claro, querer rescatar lo auténtico tiene un valor en sí, como decirlo, ¿no? Y, y claro, yo no creo que sea malo, ¿no? No creo que sea que ser patriarcales haya que no considerarlos, pero sí hay que, porque igual son documentos, registros de la cultura, son testimonios, o sea, no testimonios, pero productos culturales de una cierta época, de cierta persona, de cierta etnia quizá, o de una cierta sociedad, que también nos permite visualizar otras cosas. ¿Ya? Por eso también los productos culturales hay que siempre tomarlos como, ¿no? Eh, eh, como también documentos importantes en ese sentido. ¿Ya? Claro, que sean patriarcales, claro, no se puede negar, pero hay que hacer los análisis en ese sentido. Y sí, ¿por qué son patriarcales? Y ahí tiene también el valor, en el sentido de hacer la crítica, y decir, mira, ¿dónde está lo patriarcal acá? Eh, eh, y para qué nos puede servir ese análisis también, para producir después otras cosas que no sean, que no sean patriarcales. Pero ahí también tenemos que estudiar. Entonces, yo creo que por eso es bueno. No sé si lo estarán haciendo con esa intención o si estarán haciendo con conciencia de que son patriarcales también. Eso también puede ocurrir. Que la gente está haciendo esto porque Disney es malo y esto es auténtico, pero no se percatan ¿no? Eh, de las deficiencias. Sí, tal vez era como lo que comentaba Karina, porque yo le preguntaba sobre que Augusto Monterroso había escrito fábulas, cuando las fábulas llevaban moraleja y el cuento que él escribió, pues los cuentos que él escribía no precisamente tenían moraleja, sino una posición, ¿verdad? Una ideología, tal vez, oposición, ¿verdad? Entonces lo que ella decía es que era como una forma de actualizar esas fábulas, ¿verdad? Tal vez eso es lo mismo, ¿verdad? Pues como tú decías, un tema cultural de guardar la historia como es y y no dejársela toda al mercadeo, ¿verdad? Que es lo Bueno, que eso pareciera hacer sí, Disney, ¿verdad? sí, bueno, eso es otro elemento, ¿no? Es como las industrias culturales, pues, no se apropian o no de de ciertos relatos, cuentos o productos culturales de otros países, eh, y lo transforman claro, en mercancía, en productos para la venta, para que sean consumidos de forma masiva.
y eso va a tener ciertas características. Y esas las vamos a ver también eh, con Campbell, con lo que salió de Campbell. Em, claro. Sí, claro, en esos puntos, por ejemplo, ¿no? Es hacerlos digeribles para una gran cantidad de población. Es como la razón por la cual se blanquean ciertos elementos, se van eliminando los rasgos más polémicos, más, ¿cómo así decirlo?, más eh, incómodos, ¿no? Se van quitando y se va dejando como lo más placentero, lo más fácil de entender. Rudy. Sí, bueno, aunque yo difiero un poco, ¿no? Como por ejemplo, ese blanqueamiento del que se habla, en todo caso, pues para mi gusto no funcionó o no funciona, digamos, en su totalidad, porque, por ejemplo, este cuento de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, donde los niños son atrapados por una bruja y al final los termina alimentando para, en teoría, comérselos. Entonces me parece que hay esa situación bastante escabrosa, ¿no? Para que un niño lo vea y sobre todo por estos tipos de comportamientos que al final también replica Disney. Bueno, yo siempre lo he cuestionado, ¿no? Ese blanqueamiento del que tú hablas. Y, y bueno, con respecto a Monterroso, pienso que él siempre tuvo una posición, digamos, contrahegemónica, digamos. Por ejemplo, el cuento la fábula del eclipse, por ejemplo. Pero ahí hay un pensamiento contrahegemónico, digamos, eh, contra un pensamiento, digamos, occidental, ¿verdad? Pero bueno, son elementos como bien mencionas, pues siempre hay que tener como ese cuidado, ¿verdad? De ir haciendo como esas lecturas, esos análisis, ¿verdad? Y si por ejemplo, si se están rescatando este tipo de cuentos, bueno, yo no lo vería también como algo malo, ¿verdad? Pues, digamos, asumiendo una posición feminista no, ¿verdad? Sencillamente hay otros elementos ahí, ¿verdad? Que pueden considerarse. Eh, por ejemplo, está el género del terror, ¿verdad? Que es un género también, digamos, eh, que pueda, digamos, ser leído por otras personas y no necesariamente por una población de niños, digamos, por poner solamente una población, pero bueno, eso es lo que yo he visto y lo que he considerado incluso al momento de realizar ciertas lecturas. Sí, interesante, sí. Tienes, sí. En el sentido de, claro, vamos a atender eso, ¿no? En cuanto a a esta temática, ¿no? De cómo se traspasan, ¿no? Los relatos, cómo se adaptan, ¿no? Eh, y qué podemos hacer también para contrarrestar eso, ¿no? ¿no? Escribir, claro, es lo mismo como escribir desde lo contrahegemónico también. Y eso es lo interesante. Sí, escribir desde el contrahegemónico, que también no estamos ahí, ¿no? En una cierta eh, de invasión cultural, digamos, de los centros periféricos, pues, ¿no? ¿Ustedes en Guatemala les llega el Halloween, por ejemplo? Sí, llega no tan fuerte, la verdad es que es muy, solo en ciertas áreas, no es tan comercial, ¿verdad? Claro, ¿no? También, ¿no? Esto es, como decíamos, cómo se va desgranando, cómo se va desvirtuando en ese sentido una creencia cultural que viene muy antigua, ¿no? Que viene, digamos, de los pueblos célticos por ahí, ¿no? En que celebraban una fecha, en estas fechas, digamos, que también son, no, son, también se repiten en distintas sociedades, digamos, que esta fecha como el del 31 de octubre, 1 de noviembre,
o los solsticios, los equinoccios son elementos en que cuando ¿no? hay una barrera entre la vida y la muerte que se adelgaza, ¿no? Y que permite que, ¿no? los espíritus, digamos, que no pueden, ¿no? En otro momento, pasen, digamos, a este plano, ¿no? Y entonces ahí se viene. Eh, o pasan, digamos, con una intención benigna o maligna. Y hay distintos ritos como para o recibirlos o ahuyentarlos. Y ahí como nacen estas celebraciones de Halloween y ciertas costumbres que después se van transformando y quedan como esta dulce travesura, etcétera, etcétera. Bueno, volvamos entonces a... Ok. Vladimir Prop se propuso entonces el estudio de las formas y las leyes que rigen la estructura del cuento popular, o en este caso el cuento infantil. ¿Okay? Habían hecho, digamos, anteriormente habían hecho unas tipologías, clasificaciones que eran más por contenido, por motivos, por tema, ¿no? El cuento, por ejemplo, de Huesito Roja, que es como el cuento eh, eh, de la persecución, la transgresión, un poco como una división temática. Y propuso una nueva morfología del cuento, es decir, no trató de encontrar cuáles eran los elementos constitutivos elementales y las relaciones de estas partes entre ellas y en el conjunto, ¿no? Y trató de descubrir algo. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo puedo definir cosas que se repiten en los cuentos? Y por lo tanto yo puedo sacar y convertirlos en como un elemento mínimo que decir, este elemento tal, ¿no? Yo lo puedo encontrar, lo puedo encasillar, lo puedo encajar en distintos cuentos, no en todos siempre, pero siempre aparece, ¿no? De una forma. No importan los detalles de quiénes son los personajes, que nos producen, pero el movimiento, la acción es la misma. ¿Okay? Entonces, agarró una gran variedad de cuentos de hadas, ¿no? Hizo un gran estudio y fragmentó estos cuentos, ¿no? Y trató de reducir el cuento a enunciados de frases cortas. Por ejemplo, los padres parten hacia el bosque. El dragón rapta a la princesa. La bruja no consulta su espejo y encuentra información sobre Blancanieves. ¿Okay? Entonces, él va a agarrar un cuento, ¿no? Y lo va identificando como secuencias o momentos individuales que después él puede encadenar de distintas formas y se van produciendo distintas combinaciones, ¿no? A comparar distintos cuentos, de comprueba que lo que cambia son los personajes y sus atributos, ¿ya? ¿No? Puede ser un lobo, puede ser un pato, o un sapo, una princesa, un príncipe o un mendigo, pero que permanece invariable son sus acciones o sus funciones. ¿Okay? Pero se pregunta sobre qué hacen los personajes, en lugar de quién lo hace y cómo lo hace. ¿Okay? Y entonces eso permite estudiar a los cuentos a partir de las funciones de los personajes y no de los atributos cambiantes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el rapto, ¿no? Es la esencia, esa es la acción, el rapto. ¿Quién rapta a quién? Eso puede cambiar, ¿no? El dragón rapta a una princesa, o un diablo rapta a la hija, o el villano rapta a la guagua, ¿no? Esos son todas variaciones de la misma secuencia. Eso es lo que hizo Prop en ese sentido, ¿no? ¿Okay? ¿Okay? Estas son entonces las partes fundamentales.
bueno, hizo esto, identificó 31 acciones esenciales, ¿no? Y a medida que... Y se dio cuenta también que estas acciones, ¿no? Diferentes acciones se agrupaban más o menos en una trama, ¿no? Que tenía un principio, medio y final. Y, y funciones distintas, una combinatoria muy diferente. Voy a estar, se combinaban, puede repetirse esta combinación de otra forma, no repetirse, cambiar. Entonces, vamos a verlas ahora. Entonces, perdón. Y él definió como 3 áreas, en este caso, en una estructura macro, que eran las funciones de planteamiento al inicial, de situación, las funciones del nudo, que es el conflicto, y las funciones de desenlace. ¿Ya? Entonces, veamos algunos ejemplos. El planteamiento equivale a la introducción, o sea, cuando uno empieza el cuento clásico, uno empieza la situación inicial. Vamos pensando, si ustedes me pueden ir diciendo también ejemplos de que ustedes se acuerden de algún cuento, novela, película también. Las películas también son grandes narraciones y también, ¿no? Están afectadas, ¿no? a esta estructura, ¿no? El planteamiento equivale a la introducción, ¿no? En ella pondremos al lector en situación. Le explicaremos quién es quién y cuál es el punto de partida. ¿Qué ocurrió, qué ocurre y ocurrirá que se encadena el resto de la historia? ¿Ok? Y entonces se explica el problema que se enfrentará al héroe, el personaje, el protagonista, ¿no? Estos se puede darse 1, 2, 3 en combinación, pero generalmente son estos: el alejamiento, en que uno de los miembros de la familia se aleja, va a la guerra, va a trabajar, va al bosque a buscar fresas, De ese me ¿no? acuerdo me acuerdo de Mujercitas cuando el papá se va a la guerra porque es del ejército. Ahorita es el que me acuerdo. Claro. Okay, bueno. En este caso, el personaje se queda solo, eso es como el principio, ¿no? Se queda solo, por lo tanto, sale de su ambiente familiar, no protegido, queda solo y ya listo para enfrentar, tiene que enfrentarse solo a, ya, ahora vienen las cosas malas. Ok. La prohibición, esto es otro elemento que podría hacerse, ¿no? Acuérdense que esto no es en forma cronológica, sino que estamos dando distintos elementos que se pueden dar en distinto orden, ¿ya? Recae sobre el personaje una prohibición. Como consejo, o en su forma inversa, un orden o una proposición. Tienes que hacer algo o llevar algo, o no hables con el lobo, caperucita, no te entretengas con el bosque. ¿Y para qué es la prohibición? Para que sea transgredida, ¿no? Cuando se transgrede la prohibición, no se cumple, y entonces no ocurre, ¿no? Ocurre lo que estaba haciendo la amenaza, ¿no? Entonces, eh, eh, no hables con el lobo, entonces el lobo se come la caperucita. ¿Ok? Interrogatorio. Oh, eso también, el villano intenta obtener noticias o entra en contacto con el héroe. Está como el primer acercamiento. Eh, por ejemplo, ¿a dónde vas, caperucita? ¿No? Eso es como el primer encuentro, todavía no es el conflicto en sí, sino como que hay un recabamiento de información primero, ¿no? Información. El villano recibe información sobre la víctima. Por ejemplo, el espejo mágico que le revela a la madrastra que Blancanieves, que sigue viva, es la más bella. Y el engaño. El villano intenta engañar a su víctima para apoderarse de él y de sus bienes. Entonces, estos elementos son como previos a el desencadenamiento de la historia, del conflicto. Cuando una vez que se cumple, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya eh, eh, se puede hablar de conflicto, ya que se entra ya de lleno en la historia, ¿no? Prop no habla también,
Pasamos entonces a la segunda fase, el nudo. En el nudo desarrollamos la historia, se dan las relaciones entre los personajes que queremos que lleva cada uno a actuar como actúa. Y hay como así como contar las peripecias del héroe en su lucha para solucionar el problema. Eso claro, en ese complicidad, la víctima se deja engañar y ayuda así al villano a su pesar. ¿Ya? Cae en el pacto engañoso, acepta la manzana envenenada, es embaucado, por lo tanto ya está en otra situación. La fechoría es muy importante, la fechoría, porque es el daño que el villano causa a uno de los miembros de la familia. ¿Ya? Y en este caso se puede dar como rapto, el robo, destrucción, daño físico, desaparición, extorsión, expulsión, embrujo, muerte, amenaza, encierro o exigencia. ¿Ya? Entonces aquí, digamos, está la acción que va a provocar que el protagonista tenga que reaccionar, ¿no? Bueno, y ahí están un poco todas, las vamos a volver a ver en Campbell, así que se las dejo ahí para que la lean rápidamente, ¿no? Tenemos mediación, la aceptación es importante, ¿no? En este caso, generalmente hay una resistencia al principio, a partir, por parte del héroe, hay una duda, hay una indecisión, pero finalmente cuando acepta partir, ahí como que empieza también el viaje. Y partida, la partida. Luego en pruebas, y lo otro también es que, si ustedes se dan cuenta también que hay muchas acciones que se pueden juntar en pares, ¿no? Por ejemplo, aceptación y partida, prueba y reacción del héroe, ¿no? Antes teníamos prohibición y transgresión. Hay muchas que estos también se pueden como formar como parejas o no, unidades un poquito más grandes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Les va dando el sentido, digamos, piensen también en una película, que no solamente cuentos de hadas, sino que en muchas películas se dan estos elementos. Por ejemplo, Star Wars, un clásico ejemplo. Si ustedes ven, ¿cuándo ocurre el viaje de Luke? ¿Cuándo sale, ¿no? de su casa? Cuando mueren sus papás, ¿no? En la otra, cuando el padre de o sea, el Anakin Skywalker en la otra película, cuando se transforma hacia el mal, ¿no? Cuando no matan a su madre, ¿no? Y él asesina a todos no sé cómo se llaman, no me acuerdo, ¿no? Los, las criaturas esas que secuestraron a la mamá y la mataron. Entonces mata a todos, incluyendo niños también, no sé, eran todos, parecían todos niños, eran muy chicos. Pero eso es como en el momento, ¿no? En que ocurre un cambio, una transformación, y ahí empieza como su viaje hacia un viaje negativo, un viaje hacia el mal de Anakin. También hay mediadores, hay personas hay mentores, ¿no? Que son los que ayudan al héroe, ¿no? Le dan consejo, le dan un objeto mágico, un elemento, lo acompañan un trecho, lo preparan, ¿no? En este caso tenemos en la Neida, no, perdón, la Divina Comedia, ¿no? Es Dante, el personaje Dante, el que desciende al infierno, ¿no? Y se encuentra con Virgilio, y Virgilio, ese espíritu de Virgilio, ¿no? Es su mentor, ¿no? Lo ayuda a traspasar el umbral. Aquí también hablamos de umbrales, ¿no? Hay lugares como simbólicos que marcan, ¿no? El paso entre un estado a otro.
¿no? Entonces hay mentores. Y el viaje, el héroe es conducido a otro reino, ¿no? Dante es conducido del plano terrestre de la tierra al infierno, y después al purgatorio y al héroe y al cielo. Bueno, eso entonces en cuanto a las funciones. Luego están las funciones de desenlace, que es cuando ya tenemos el conflicto y se tiene que resolver, ¿ya? En el desenlace todo llega a su fin, todo se resuelve de un modo u otro. Aquí contaremos el resultado final de las acciones emprendidas por el héroe, contaremos cómo acabó todo y qué sucedió después de que el héroe solucionara el problema, ¿ya? Porque tenemos que llegar como a una resolución, ¿no? Aquí después puede ser, ¿no? Generalmente el cuento contemporáneo, la novela contemporánea, tenemos la figura del antihéroe, ¿no? Y que todos estos elementos se dan vuelta, ¿no? El antihéroe no es alguien noble, por ejemplo, no es alguien virtuoso necesariamente, ¿no? Puede seguir algunos de estos pasos, pero no actúa siempre como, quizás como lo haría el héroe clásico en ese sentido, ¿no? Eh, También los finales en la novela contemporánea, el cuento contemporáneo, también no son siempre felices, ¿ya? No siempre se resuelven, ¿no? Y llegan a un término, ¿no? Sino que pueden quedar, el persona puede quedar peor de lo que estaba, ¿no? Generalmente aquí en estos cuentos, la idea, ¿no? Lo que se propone es que el personaje, como es un representante de la sociedad, ¿no? En el sentido metafórico, eh, él emprende un viaje, tiene un problema, ¿no? Es, y de inmadurez, a veces van a decir los psicoanalistas, ¿no? Entra a un viaje que lo lleva por pruebas, por dificultades a superar, y cuando vuelve con más herramientas, vuelve transformado, con más elementos para poder, ¿no? Llevar a cabo su vida o la vida social, o, ¿no? Digamos, o lo que representa la sociedad. Pero en este caso, no sé, contemos todo. Entonces tenemos la victoria, finalmente, no, cuando derrota finalmente al villano, ¿ya? Cuando, ¿no? La enmienda, cuando la fechoría inicial es reparada, por ejemplo, si secuestraste, me secuestró a la hermana, yo rescato a la hermana, la devuelvo a la casa de los papás, esa es la enmienda. El regreso, ¿no? El héroe regresa a su casa, a su lugar de origen. También pueden ocurrir cosas entre medio, como la persecución, el héroe es perseguido, el socorro, se le auxilia. Eh, eh, Eso para una difícil, cumplimiento a una tarea difícil, cumplimiento, se lleva a cabo la difícil opción. Bueno, este reconocimiento, el héroe es reconocido, déjese en un enmascaramiento, el falso héroe queda en evidencia. Claro, ahí de repente hay un falso héroe que llega, ¿no? Que le dice, no, yo soy tanto. Hay un personaje. Y después viene el reconocimiento, el desenmascaramiento, el falso héroe queda en evidencia y queda el verdadero héroe también reivindicado, ¿no? Castigo, el villano es castigado, ¿no? El casamiento, el héroe se casa, asciende al trono, ¿no? Como, ¿no? Ese casamiento es con la mujer eh, eh, con la representante un poco, ¿no? De todo, esta otra parte de la sociedad, ¿no? Como el premio, por así decirlo, ¿no? El héroe se casa y asciende al trono. Eh, Como la recompensa final, ¿no? Okay. En este sentido, como se cierra el ciclo, en este caso a través del matrimonio, se cierra un ciclo en que el héroe viene así, viene creciendo ya, y al final, claro, la recompensa es esa unión institucionalizada, por decirlo, entre el hombre y la mujer, ¿no? Y si
Y además, también si es un rey, digamos, también, ¿cómo se dice? Un rey perseguido o un rey exiliado, ¿no? Vuelve, es reivindicado, se le reconoce y también asume el trono, ¿no? También es como, ¿no? Se resuelve una tensión, como la música. Bueno, esas son más o menos, digamos, las cosas que él estudió ¿no? Y que él fue, ¿no? Eso es como, más o menos, sí, Claudia. Me sonó mucho, tal vez porque hablan mucho de héroes, de fechoría, de magia, a los cómics. Estas Ah, funciones sí. que están aquí, o sea, lo que me imaginaba con cada... Yo no leo muchos cómics ni los conozco en realidad, pero pues son tan comerciales que es lo primero que me venía a la mente, ¿verdad? Sin embargo, los cómics no son considerados literatura, pero tienen muchos de estos elementos. ¿Quiere decir que son más clásicos que modernos los cómics? Porque, pues, Própera de, vamos a ver, por aquí escribí cuando nació, de 1895, ¿verdad? O sea, no, todo esto que escribió, él analizaba los cuentos de clásicos, me imagino, ¿verdad? O no, no sé qué cuentos analizaba él Cuentos para populares, escribirlo. sí, pertenece un poco al estadio anterior al cuento moderno, al cuento contemporáneo, ¿ya? Y sí, tienes razón. Em, los cómics no, bueno, que sean literatura, claro, no son considerados literatura. Hay un debate ahí un poco porque hay una novela gráfica que dice pero que hay novela gráfica. Alan Moore, que hace unos cómics más adultos. Hace, hace poco el Alan Moore salió diciendo un poco que estaba. Él se fue, digamos, renunció se retiró de los cómics porque estaba hastiado de la industria de los cómics. Decía que la infantilización, ¿no? De los adultos, que uno puede, ¿no? Hacía una crítica podía conducir, digamos, a una especie de fascismo, que la gente, porque decíamos que en general él decía que los cómics fueron escritos para niños, ¿no? Es un público infantil, pero ¿quién es el que más consume cómics? Los jóvenes adultos, adultos jóvenes, y leen Batman y son fanáticos y se visten de tal y tal cosa, y entonces él dice, no, esto es una infantilización. El viejo Alan Moore, que escribió, bueno, considerado uno de los mejores escritores de cómics, o los más innovadores, porque se metió en temas, digamos, mucho más eh, complejos, por decir eso. Él complejizó, por así decirlo, el cómics, ¿no? Se mezcló cómics con literatura, y él es como más, eh, parece más literario en ese sentido, más inteligente y muy culto, muchos elementos. Como que fue como considerado innovador. Pero claro, si nos referimos al cómic clásico, ahí lo vamos a ver también con Campbell, que son mitos en realidad, ¿no? Los superhéroes, tiene mucho que ver con los dioses griegos, ¿no? Y los dioses de la antigüedad, bueno, hay muchos superhéroes que están basados en esa figura, ¿no? Y sí, tú vas a ver eh, muchos elementos acá, ¿no? Que son, o sea, todas estas cosas, digamos, que estamos viendo, eh, y son verdaderas hoy día también, ¿no? Se siguen utilizando estas ideas. Ahora lo vamos a ver, ahora con Campbell vamos a ver un poco una clasificación que agrupa estos elementos en distintas cosas. Sí, María. Sí, ya les quería comentar que a mí es como vengo escuchando, ¿no? En lo personal, sí me llama mucho la atención o tengo cierta fijación por, por estos cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo.
Pero yo creo que es como cuestión de gustos, no lo sé, porque, por ejemplo, también me gustan las películas que son de la Edad Media. Entonces creo que tiene que ver también de cómo uno va como asimilando o asemejando. No lo veo tanto por el lado como patriarcal, porque yo he pensado de que cuando se trata de una época, por ejemplo, en la Edad Media, se daba mucho como toda, a mí me gusta mucho todo eso, pero generalmente es porque me gusta ver el tipo de estrategias de guerra. O sea, es como que me gusta eso, siento como cierta fijación por eso. Entonces me gusta ver todo eso y yo pienso de que estos cuentos que existieron o se dieron durante esa época, ¿no? Que es la Edad Media, tiene mucho que ver con ello. Entonces, de cómo habían traiciones, de cómo era así había como una maldad tan carnal, la forma en que se daban las guerras, incluso el uso de las armas, porque eran armas así como más, no sé, o sea, los guerreros, de cómo se cortaban la cabeza, o sea, son cosas así bien como pesadas, digamos. Ujú. Pero yo lo veo más por allí, pero quizás hay como una cierta fijación mía por la cuestión de las estrategias de guerra. Pero en realidad yo siempre he pensado de que, bueno, eso es como parte de la historia, es lo que se dio. Puedes como tomar lo bueno, como por ejemplo las estrategias o cosas así. Y yo le decía a un compañero la vez pasada, pero nosotros no nos podemos dar ese lujo de escribir algo así, quizás. ¿Por qué? Porque ahora nuestra época es totalmente distinta. Entonces es como algo personal que yo he pensado y yo digo, sí me gusta eso, lo puedo leer, lo puedo digerir y todo, pero no podría yo como repetir, digamos, algo así. Pero es como algo así como personal. Pero estaba también, bueno, les quería comentar eso. Y lo otro es de que de lo de los cómics me llama la atención porque hay novelistas que ya son grandes, por ejemplo, como Stephen King, él ya tiene novelas que las ha vuelto así como novelas gráficas, le llaman ellos. Ya no es cómic, sino que es novela gráfica. Y precisamente es por eso, porque hay ciertos adultos que sí les gusta, digamos que sí les gusta la literatura, pero también les gusta el cómic. Entonces es como esa, ¿cómo puedo decir yo? Como ellos logran ahora hacer como este tipo de novelas gráficas. Así es como le dicen ellos, novelas gráficas, pero son muy buenos. Yo he visto los libros, o sea, sí he tenido la oportunidad de verlos aquí y, y sí, están muy bien hechos. La verdad es que sí llaman la atención y un niño Sí, se mete más en eso también, pero también es más para público adulto, masculino. claro, sí. Sí, es que ahí tenemos que ver el lenguaje. Mira, entonces es importante ver cómo es lo que estamos estudiando ahora, porque es mejor que dejemos esta discusión como al final, porque tenemos que pasar por Campbell y por otras cosas, y vamos a tener más elementos. Pero, claro, en este caso, el lenguaje, en este caso del mito, al fin y al cabo, podemos decir, ¿no? Constituye también como una matriz, ¿no? Que permea toda la producción cultural eh, de los medios masivos de comunicación, ¿no? Y podríamos decir que tiende a ser, ¿no? Más, como decíamos, eh, como también era, digamos, en la antigüedad, más hegemónica, por así decirlo, ¿no? Hegemónica. Entonces tiende a conservar ciertos, eh, quiere ser estable, ¿no? Ofrecer estabilidad, podríamos decirlo, ¿no? Establecer estabilidad para la sociedad, digamos, y también para el sistema político, ¿no? En, en-
en grandes casos. Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver con el sueño, el mito, y, y también el relato. Ahora, lo que podríamos hacer diferencia, digamos, el cuento literario, el cuento contemporáneo, es que cuando se va en contra de esto, ¿no? Y ahí va lo interesante, ¿no? Cuando no sigue este patrón, ¿no? Sino que lo subvierte. Y ahí como que vamos a sacar como o sea, cosas más interesantes en el sentido de estético y literario, ¿ya? Porque estas cosas pueden ser, claro, pueden ser muy entretenidas, yo creo que sí, pueden estar muy bien hechas, como la Guerra de las Galaxias, pero si uno dice, claro, esto es como que te va llevando, y concluye de forma satisfactoria, ¿no? Te quedas como contento. Pero muchas veces, ¿no? Lo que hacen los escritores, tratándose los escritores, digamos de, más de, ¿cómo decirlo? Como de avanzada, de vanguardia, es que se están cuestionando, ¿no? Muchos de estos patrones, ¿no? Y a través de la literatura, porque a través también de la literatura, el cine, el teatro y otros digamos, productos culturales, se está promoviendo cierta ideología, ¿no? Cierta forma de ver el mundo, ¿no? Y claro. ¿Dónde está un ejemplo? Bueno, mm, claro, podemos hacer con las películas norteamericanas del 40, más o menos del 50, ¿no? Como que están siempre, muchas veces, ¿no? Eh, eh, promoviendo, estableciendo, ¿no? El American Way of Life, puede decir, ¿no? El modo americano de vida. Entonces, eh, todo eso y como lleva una cierta, ¿no? Hay que ver que, ¿no? La industria de Hollywood quiere decir hay una cierta idea de sociedad que quiere promover en ese sentido. Y no siempre esa idea de sociedad es podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, no todos van a estar de acuerdo, otros van a decir que es injusto, y van a decir, claro, un modelo, como sí que es, como digo, patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera. Eh, eh, ¿Ya? Y eso tiene que ver con el análisis del discurso, como analizar estos elementos, ¿no? ¿Para dónde nos llevan? Y por eso que Stephen King también, sí, pues Stephen King, algunos dirán que Stephen King tampoco es literatura así, digamos, de arte, podría decir, es como más bestseller, como de terror, ¿ya? Eh, claro, hay una industria, ¿no? Una industria, y sí podemos quedar, que hay cosas que se pueden rescatar, hay otras cosas, claro, que bueno, pueden ser, ya, sí, son fenómenos masivos, comerciales, ¿ya? Bien hechos, también pueden ser de buena factura, etcétera, pero ahí podemos, estos elementos, tratamos de hacer un análisis, decir, aquí están estos elementos, para dónde nos llevan, y que después, con estos elementos que ya sabemos, que reconocemos, cómo podemos interpretarlo, y eso es lo importante, cómo lo podemos interpretar. Ya. Sigamos al segundo, que nos queda como 20 minutos. Ya. En este caso, tengo aquí el libro, fotocopia del Campbell, publicado en 1949 por el meteorólogo, escritor y profesor estadounidense Joseph Campbell. Ahí está. El héroe de las mitades. La autora inicia desde la meteorología comparada allá en los mitos
sí. ¿Se prende la luz? Ahí sí. Ahí está. ¿Se ve mejor? Es lo que las mis caras. Y desde... Entonces, es un mitólogo, ¿no? Entonces, lo que hace él, ¿no? Lo importante es tomar mitologías, ¿no? Mitos de distintas culturas y tratar de encontrar los elementos comunes. Él se da cuenta, digamos, que distintos relatos míticos, distintas culturas, distintos tiempos, desde los griegos, latinos, hasta los indios norteamericanos, ¿no? Los pueblos de, no sé, de antiguos de Rusia, los pueblos, tienen historias que también se pueden, cuando se las comparamos, tienen elementos de estructuras similares. ¿Ya? Entonces, él decía, la mitología comparada ya en el mundo, en su publicación, su marco de referencia ha sido publicado conscientemente por una amplia variedad de escritores y artistas modernos. El cineasta George Lucas reconoció la teoría de Campbell en la mitología y su influencia en la película de Star Wars. Incluso hay un documental en YouTube, en inglés, si lo pueden revisar, Star Wars, Lucas y Campbell. Es bien interesante porque es si lo pueden ver, es interesante porque habla sobre esto. ¿Ya? Ya. Entonces, voy a partir de leyendo una cita en la primera parte, diciendo el mito y el sueño. Dice, sea que escuchemos con divertida indiferencia el sortilegio fantástico de un médico brujo de ojos enrojecidos del Congo, o que leamos con refinado embeleso las pálidas traducciones de las estrofas del místico Lao Tse, o que tratemos de romper una y otra vez la dura cáscara de un argumento de Santo Tomás, o que captemos repentinamente el brillante significado de un extraño cuento de hadas esquimal, encontraremos siempre la misma historia de forma variable y sin embargo maravillosamente constante, junto con una incitante y persistente sugestión de que nos queda por experimentar algo más que lo que podrá ser nunca sabido o contado. En todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias, han florecido los mitos del hombre. Han sido la inspiración viva de todo lo que haya podido surgir de las actividades del cuerpo y de la mente humanos. No sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico, los primeros descubrimientos científicos y tecnológicos, las propias visiones que atormentan el sueño, emanan del fundamental anillo mágico del mito. Y por último dice, lo asombroso es que la eficacia característica que conmueve e inspira a los centros creadores profundos, ahí viene, reside en el más sencillo cuento infantil. Como el sabor del océano está contenido en una gota y todo el misterio de la vida en el huevo de una pulga. Porque los símbolos de la mitología no son fabricados, no pueden encargarse, inventarse o suprimirse permanentemente. Son productos espontáneos de la psique y cada uno lleva dentro de sí mismo intacta la fuerza germinal de su fuente. ¿Qué piensan de esa cita? La voy a volver a leer, es que está como compleja porque, bueno, así sin volverla a leer, me suena muy hacia el futuro, ¿verdad? Porque es cierto que la mitología es pasado, es mezcla de hombres, de animales, de dioses, pero las estrellas y el universo pareciera para nosotros en este momento ser el futuro. Algo que no pasaba, por ejemplo, con el ejemplo que decía Rudy, el cuento de Monterroso, que es un fraile que llegó a las selvas de Guatemala y fue sacrificado, y mientras moría, los mayas
describían o narraban o decían cada una de las fechas de los eclipses que va a haber. Entonces, creo que ahora el hombre moderno está más alejado del universo que lo que estaba en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que me suena como a futuro esa frase. Y pues Star Wars es más futuro que ahora, ¿verdad? Por eso me Sí, parece. pero ten cuidado porque aquí estamos hablando de las estructuras. Las estructuras comunes. Entonces, tenemos que ver más allá de la temática o de la apariencia. Lo que está diciendo Campbell, en este sentido, y lo que dice Propp, es que no importa el relato si está en el futuro, si está en el presente o está en el pasado, siempre va a tener no los elementos constitutivos básicos que hemos visto. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, según esto, ¿no? Según Campbell, ¿no? Es porque, ¿no? Eh, Claro, que los mitos del hombre han sido la inspiración viva de todo lo que haya podido surgir de las actividades del cuerpo y de la mente del ser humano, ¿no? Eh, claro, no sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta por la cual las inhabitables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí también hay una crítica, también hay que hacerle una crítica también porque, ¿no? Bueno, hay una visión, ¿no? Que podemos decir que también Campbell es contemporáneo de Jung, de Carl Jung, que habla de los arquetipos, ¿no? Humanos, ¿no? Entonces, se habla de que el ser humano, ¿no? El ser humano como una especie tiene una suerte de memoria atávica, ¿no? Y, que comparte, ¿no? ¿De dónde viene un misterio, ¿no? En el sentido, estamos nacidos, entonces, pero todos estamos conectados, por así decirlo, por eso, supuestamente, por el inconsciente, y este inconsciente, como es que es como es como una suerte de sándwich, de conector común con todos los seres humanos, y no importando la cultura, sin importar la cultura, la edad, la especie, ni el tiempo, ¿no? Hay una cosa que es como de esencia. Bueno, y en ese caso tenemos que esa idea de esencia, ¿no? Ya también ha sido revisado, criticado, y pero em, por lo que es los filósofos de la sospecha, por Derrida, etcétera, etcétera. Entonces, pero continúa siendo en ese sentido eh, mm, legítimo, o sea, en este caso, eh, da que pensar, ¿no? ¿Por qué no estos relatos se repiten? ¿Por qué estos relatos, estos tiempos, ¿no? que vio, tienen estas cosas características, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no hay distintas culturas que tienen, por ejemplo, el mito del diluvio, eh, etcétera, etcétera? ¿Mm? Em, Mari, tienes la mano levantada, no sé si te quedó levantada o... O quizás quedó levantada. No, pero Ok. también aprovechando entonces la palabra, am, a mí también se me viene esto de cómo tiene que ver también hay las culturas, cómo las culturas tienen como una cierta, ay, no sé cómo decirlo, pero se asemejan mucho con la cuestión cosmogónica y con el inicio del ser, o como que tiene que ver también con la filosofía, pienso yo, porque sí he notado mucho que dentro de la mitología, por ejemplo, cuando muchos hablan sobre la mitología, como cuando vinieron los españoles, ¿no? Ellos ya venían con sus cruces y sus Biblias, pero también muchos dicen de que por qué el Popol Vuh es como tan similar a esto de la creación del hombre. Y muchos le echan la culpa como a la cuestión de que fue dentro de la traducción que los frailes hicieron y hubo como algo allí, pero no solamente es eso, sino que también en otras culturas también la mitología tiene que ver con el inicio del hombre.
Yo pienso que también va por ahí de por qué hay mitologías dentro de la misma literatura que se parecen, como por ejemplo en América Latina, ¿no? Que se habla de la Llorona y, por ejemplo, Guatemala, nosotros hablamos de la Llorona y México dice, no, es que la Llorona es de México. Y tal vez no es que sea, sino que toda Latinoamérica prácticamente tuvo que ver con la colonización y entonces prácticamente la Llorona se transculturaliza dentro de casi toda América Latina. Pero Mm, también hablan, por ejemplo, la Llorona en el otro lado del charco están como las Banshees. Entonces, es como muy interesante todo este tipo de mitologías y el tipo de mitología y las culturas, cómo se van como enlazando con la mitología, pero también pienso que tiene que ver con esa parte del ser humano o del individuo, que yo creo que más allá de las culturas, yo creo que es el ser humano el que siempre indaga sobre lo mismo, que tiene que ver con el inicio del humano o cómo es que nos creamos, ¿no? O la creación. claro, claro. Claro, muchos dicen eso, ¿no? Que siempre no, estos temas siempre están presentes en el sentido el ser humano siempre está preguntando quiénes somos, quién soy, no, dónde voy, por qué estoy aquí, ¿no? Sí, y puede ser una respuesta, pero siempre no, claro, siempre yo creo que hay que tener un poquito cuando nos enfrentamos a un cuento, un relato, siempre un poquito de desconfianza sobre qué nos están transmitiendo, qué nos quieren decir, ¿no? Em, eh, Porque puede estar en un paquete muy bonito, pero de repente puede haber cosas que, mm, como que esto es como raro porque entonces siempre el, el hombre el que soluciona todos los problemas, etcétera, ¿no? Queda bien. ¿Por qué no? Las mujeres siempre están en una situación de vulnerabilidad por decir un ejemplo nomás muy a grosso modo, ¿no? Y también, no solamente la división masculino y femenino, ¿no? Patriarcado, pero también hay otros elementos raciales, no sé. Ya, sí, Claudia. Tal vez para entender un poco mejor, ¿podrías definirme el significado de mitología? Creo que en eso se basa una mejor interpretación de la frase anterior. ¿Mitología? Sí, A ver, déjame ver si. O sea, partamos qué es el mito, ¿no? En este caso, la mitología es un conjunto, el conjunto de mitos, ¿no? De un cierto, de un pueblo, ¿no? O también es el estudio. Entonces, ¿qué es el mito? Esa es la mejor pregunta, ¿no? Eh, Veamos entonces qué nos dicen las definiciones. Una historia fabulosa de la tradición oral que explica por medio de la narración la acción de seres que encarnan de forma simbólica fuerza de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a que narra la acción de dioses o héroes de la antigüedad. Eh, Ahí después hay algunas excepciones más coloquiales, como historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor que las que tienen en realidad, ¿no? Es solo un mito, ¿no? ¿Ya? El mitómano, ¿no? Aquí en Chile es muy divertido porque hay un mitómano, hay un tipo que ha hecho unos recursos a la justicia, ha puesto recursos de amparo en contra del presidente Boric, y, y la justicia ya ha tenido casos anteriores, pero la justicia igual los tiene que tomar en cuenta y hacer oficio, porque el gobierno tiene que responder, porque si no responde, le multan.
pero es una persona que ha hecho esto como, se ha inventado cosas, pero igual eh, o persona o cosa que ha hecho de reconocido prestigio que sobresale entre los que de su género hasta tal punto que ha entrado a formar parte de la historia o se ha convertido en un modelo. Por ejemplo, Elvis Presley es un mito del rock, ¿no? Em, entonces, claro, sería. Entonces, ya. Entonces, el mito parte, digamos, de tratar de dar eh, discursos, narraciones, expresiones culturales de origen sagrado, ¿no? Eh, Entonces, los mitos tratan de explicar las cosas del mundo, por ejemplo, el terremoto. Temblaba, ¿no? Entonces, la gente huía diciendo, pero ¿por qué hay terremoto? No sabían. Entonces inventaban un dios trueno, un dios de la tierra que hacía temblar la tierra. Entonces, eh, eh, trataban de explicar, digamos, los fenómenos naturales, también también los elementos también pueden ser sociales, la realidad social, ¿no? Y los mitos lo que hacían era como, la religión, es como, los mitos son como la primera manifestación de una religiosidad, ¿no? Era dar explicación, ¿no? A la realidad que estaban viendo, ¿no? Recuerda que en ese sentido, si tomamos una explicación más como existencialista, ¿no? El hombre nace, o la mujer, es el ser humano, perdón, el ser humano nace, digamos, en la intemperie, ¿no? Sale al mundo solo, en ese sentido, ¿no? Y se encuentra ante el mundo y, no sabe qué es, no sabe lo que es, entonces empieza a encontrar explicaciones, ¿ya? Y esas explicaciones primero no son estos relatos que son los mitos, ¿no? Que le dan, digamos, un poco una cierta estabilidad, ¿no? Una cierta regla, para decir, ok, está temblando porque este dios se enojó, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer como para que deje de temblar es, no sé, hacer sacrificio, hacer un rito, entonces, y así lograr que no me siga destruyendo las casas, ¿no? ¿No? O si, claro, se venía un río y se desbordaba el río, había un dios del río que estaba solamente enojado, ¿no? No estaba contento con lo que estaba pasando aquí, entonces había que, ¿no? Inmolar, hacer cosas, etc. Entonces, estos son como los relatos que dan ellos, ¿no? Como escritores, y tal vez esa era la confusión, los escritores pueden generar nuevos mitos. Eh, claro, sí, bueno, especialmente bueno, en la industria del cine generan muchos mitos también, ¿no? Eh, sí, en ese sentido, mito, claro, como una forma de, de- de dar una explicación, ¿no? Eh, a ciertos fenómenos, ¿no? O dar cuenta de ciertos fenómenos. Eh, en ese sentido, como mito, como, más como podemos hablar de una falsificación, por un lado, ¿no? En términos modernos, que falsifica o manipula, ¿no? O, ¿no? O da cuenta de algo para que la gente crea algo que no es realidad. Eso puede ser considerado también como un mito. Claro, en ese sentido, claro, hay leyendas y mitos, en el sentido de como, a ver, como cosas que se crean también, ¿no? Los mitos también son muy espontáneos, ¿no? Y se van transmitiendo de boca en boca, ¿no?
no sé, por los mitos urbanos, por así decirlo, se, 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 se crea un relato que trata de explicar algo, ¿no? O que puede ser algo fantástico, un fantasma, o por ejemplo ese mito urbano de la rubia, o sea, la persona que se sube a un auto y después te pide que la dejes ahí y de repente te das vuelta y no está, ya desapareció misteriosamente. Entonces, se crean, ¿no? Ciertos relatos, ¿no? Que son misteriosos en ese sentido. Que tratan de explicar cosas que son inexplicables o muy difíciles de entender. O que tratan de completar, ¿no? Una realidad de la cual conocemos poco, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de Kennedy genera también muchos mitos, ¿no? ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Quién fue realmente? ¿No? Y eso está generando como discurso y eso podemos también considerarlo como mitos, ¿no? Sí, mucho más claro, es cierto. Tenía mal entendida el concepto. Ya, ok. Bueno, em, bueno, Campbell habla del monomito en este ciclo. Ya. Habla de un tipo especial de mito que se llama el periplo del héroe, el monomito, el viaje del héroe, ¿no? Ok. O el libro se llama El héroe de las mil caras porque el héroe es como, claro, está hablando de esa multiplicidad, ¿no? Un héroe, pero que las distintas culturas va tomando distintas formas, pero es como el mismo relato. Entonces voy a explicar rápidamente el cuadro y ahí cómo vamos a terminar, porque ya. Bueno, y esto también tiene que ver, vamos a tener, tiene mucho que ver con lo que hizo Prop, que se va clasificando también, ¿no? Bueno, entonces, primero está el héroe, digamos, entonces, en este sentido, como ejemplo, la llamada a la aventura. Hay una situación inicial, como también en Prop. La vida es normal. La persona está ahí, en su pueblito, ¿no? Ya. Sin embargo, hay un desequilibrio. Hay algo que de repente surge y plantea un conflicto, una problemática, ¿ya? Y ¿no? Esa problemática, ¿no? Implica un viaje, siempre. Y eso se llama la llamada a la aventura, ¿no? De repente, el héroe se encuentra con alguien que le dice un consejo, tiene que salir, tiene que viajar, parte, ¿no? Em, ya. Esos son. Después viene como la ayuda sobrenatural. También hay otros elementos también. Viene un dios disfrazado, por ejemplo, en el caso de Odiseo, y le pasa le da un consejo, lo oculta, lo ayuda en alguna forma, le pasa. En el caso de Sapo, la princesa y el sapo. ¿Qué otro cuento está ahí? Por ahí, cada parte. Como decíamos, Luke Skywalker en Star Wars, su mentor, la ayuda es Obi-Wan Kenobi, ¿no? ¿No? Y claro, él está, ¿no? en su pueblo cuando llega un ataque del Imperio, ¿no? Y resulta que se matan sus papás. Cuando vuelve, sus papás están muertos, ¿no? El queda huérfano, ¿no? Y llega Obi-Wan. ¿Cuál es la llamada del héroe? Él dice, ven conmigo, ¿no? A pelear contra el Imperio. Y al principio que no quiere, ¿no? Pero ¿por qué? Porque en ese caso, ¿no? Luke Skywalker no sabía, ¿no? Pero viene de una línea Jedi, etcétera, ¿no? Muy famosa. Entonces, claro, la ayuda sobrenatural. Después viene viene el umbral. El umbral es como el pórtico. Es el momento en el que es el pórtico que tiene que atravesar el héroe para poder empezar su viaje. ¿Ya? ¿Ya? Y generalmente el guardia del umbral puede ser un monstruo, un animal, algo que está ahí
pide pasar, ¿no? O exige algo para poder dejarlo pasar, ¿no? O transportarlo. Por ejemplo, una leyenda en este caso, y siempre en este caso hay un cruce simbólico, generalmente un cruce de aguas. Entonces, por ejemplo, el héroe tiene que pasar un río, ¿no? El río Estigia, por ejemplo, en el Odiseo, ¿no? Claro, en este caso el barquero es el guardián del umbral. El barquero, ¿no? Tú le tienes que pasar unas monedas y él te cruza al otro lado. Ese es el guardián un ejemplo de guardián. Y ahí entonces empiezan la historia, ¿no? El mentor, el ayudante está ahí, empiezan las pruebas, como dice también en prop, ¿no? Vamos viendo los prop, empiezan las pruebas, ¿no? Distintas situaciones conflictivas, y las va superando a poco, ¿no? ¿Okay? Hasta que llega, digamos, a la parte más difícil, que es el abismo, ¿no? O el infierno, la figura del infierno. Pero se llama el viaje a los infiernos, también tiene esto. Viaje a los infiernos, y en este caso ocurre, digamos, lo que es la muerte y el renacimiento. O sea, esta es la parte como más álgida del viaje. Y ahí como que tiene como esa revelación, se da cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y cuando sale renovado, ¿no? Sale transformado. Transforma, en este caso Luke Skywalker sale transformado en Jedi, ¿no? En un ser con poderes, ¿no? Ahí, en este caso, cuando está con con Yoda, ¿no? Ya sé, pues, cuando está con Yoda ahí en esa selva, en ese planeta, se está entrenando y le sacan la mugre. Eso es como esa sesión de retos y tentaciones. Cuando eh, es- eh, mientras los otros están peleando contra la Estrella de la Muerte, ¿no? Y hay un momento en que se da cuenta, ¿no? En mm, que alguien muere, parece, o algo así. No me acuerdo muy bien. Pero está en la selva, está delante de su nave y decide volver, decide regresar a pelear. En ese momento, ¿no? Está ya en ese vuelo, esa transformación, ¿no? Esa revelación cuando está hablando cuando sale el espíritu de Obi-Wan. Creo que ahí está. No me acuerdo. Sí, por ahí. Entonces ahí se transforma y se transforma y viene la vuelta, el regreso, ¿no? Va de lo conocido, como dice el programa, a lo desconocido, ¿no? Y da la vuelta completa. Y en Star Wars es cuando... A ver, ¿cómo termina el primer Star Wars? La primera... Pero vuelve a pelear, ¿no? Claro, y esto se va repitiendo, ¿no? Entonces después viene de parte de nuevo, en la segunda, en The Return of the Jedi, hace otra vez una vuelta, ¿no? No me acuerdo si hace dos vueltas o si la vuelta es como larga y repartida en las tres películas. Eh, pero eso, entonces ahí es como cuando llega el regreso, viene la bendición, aquí viene como su recompensa. Y eso tiene que ver también con que la sociedad está en desequilibrio, ¿no? Algo está mal, no está bien comprendido, ¿no? La sociedad está en falta. Y este viaje del héroe, ¿no? También restituye a la sociedad a su normalidad, no a su normalidad, sino a un estadio mejor, a un progreso en la... Bueno, ¿no? Si vemos... mm, claro, Blancanieves también, pues sí, también sí, en Disney conserva todos estos elementos, y eso sí que no lo borra. Claro, entonces, en este caso Blancanieves, ¿cómo parte Blancanieves? ¿Ustedes se acuerdan?
Ya no lo he visto hace tanto tiempo. Ah, en realidad, bueno, se la lleva al quien le encargan que la mate, ¿no? Ah, de veras, claro, ¿no? Él Ese se es la el lleva al ayudante, bosque. claro, ese es el ayudante, ¿no? Y la llama, en este caso, eh, el rescate, ¿no? En ese sentido, ya la villana, la reina, le encarga que la mate, entonces se la lleva, pero es tan bonita, ¿no? Que es tan chiquitita, joven, que no lo puede hacer, entonces él tiene con misericordia, ¿no? Y, mata un venado y le saca el corazón y se la lleva a la reina como prueba. Entonces ella queda, claro, ella queda en la intemperie, queda afuera, y recogida, rescatada por estos enanos. Eh, claro, y ellos podrían ser como los ayudantes, podríamos considerar los ayudantes. Bueno, sí. Y después, claro, bueno, en este caso, muerte y renacimiento es como es literal, ¿no? Llega la vieja, la engaña, ¿no? En este caso, la villana, vestida, ¿no? Retos y tentaciones, las pruebas, ella cae y muere, ¿no? Muere porque, o la manzana se le queda ahí entonces viene, hasta que llega, ¿no? El príncipe y la revelación, viene el príncipe, ¿no? La da un beso, transformación, y el regreso triunfal, ¿no? La, la otra reina, la falsa reina tiene que irse o se muere, ¿no? Y ella como que vuelve a su, a su centro. Bueno, de tarea entonces le voy a dejar eh, buscar cuentos, buscar historias, ¿no? O películas en que ustedes pueden reconocer estos elementos, ¿no? En el PPT también eh, puse algunas cosas también, eh, sí, 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 sí. Ya, claro, hay una explicación también de las etapas. No, perdón, esta es la comparación entre la estructura de Prop y la de Campbell, y cómo se distribuyen, ¿no? Situación inicial, parte preparatoria, y qué elementos, por ejemplo, de los que vimos, son, eh, aparecen en prop, o sea, elementos de prop que aparecen en cámara, ¿ya? El auxiliar sujeto básico, el número 16, número 19, etc. Y la última era que queríamos ver era, hay un guionista, Christopher Fogler, muy importante, que por esa época más o menos, él agarró lo de Campbell y lo resumió, ¿no? Y hizo esta lista. Y esta lista, ¿no? Que es como lo mismo que esto, ¿no? Es la que se utiliza aún para, ¿no? Estructurar las historias en Hollywood, para hacer esas grandes películas, etcétera, ¿no? El mundo ordinario, la llamada de la aventura, el rechazo, la llamada, el encuentro con el mentor, la travesía del primer umbral, las pruebas, la aproximación a la cadena más profunda, la odisea, el viaje, la recompensa, el camino de regreso, la resurrección y el retorno con el elixir, ¿no? El retorno como yo decía, ¿no? Ese elemento que va a reparar la sociedad, ¿no? Que la va a, ¿no? Volver al cauce de la que estaba en desequilibrio, ¿no? Bueno, eso no alcancé a verlo bien, pero en este caso ustedes pueden ver también eso. Y Karina me dejó otra tarea que era como empezar a ver las otras tipologías de los cuentos, ¿no? Por ejemplo, hablar del cuento fantástico, del cuento de terror y los distintos tipos de cuentos de terror, ¿no? Por ejemplo, el cuento gótico del siglo XIX, inglés y alemán, ahí está Hoffman, está el Castillo de Otranto,
que primera novela gótica, la novela gótica muy importante, muy entretenida. Está Drácula, de Bram Stoker, el original. Eh, el cuento fantástico latinoamericano con Borges, Cortázar, si ya lo mencionamos. Eh, ¿Dónde está? No, a ver. Aquí tengo algunos libritos. Bueno, esta es la versión, mira, tengo una edición de La Divina Comedia. Este de la editorial. ¿Qué editorial es? Iberia. Pero lo más entretenido es que tiene tiene mapas. Tiene una mapa del infierno. Entonces ahí también podemos ver, ¿no? el viaje hacia el purgatorio. ¿Dónde está el infierno? A ver. ¿Se ve? Ya, entonces ahí se ve con también, ¿no? Hay una especialización también del viaje del infierno en este caso. Qué bueno que ya lo conocemos sin ir. Claro. Vamos a ir. Era muy entretenido. Por si nos toca llegar, ya sabemos dónde. Tenemos un mapa. ¿Y qué otro libro tengo? A ver, aquí a mano. Mira, este bueno, mira, a lo mejor lo conocen, es un Martín Espada. ¿Lo ubican o no? Martín Espada es un poeta puertorriqueño, que es bilingüe. Escribe en castellano y en español, o sea, en inglés, y a veces mezcla. Así No, que, no lo había escuchado. ya. Ahorita lo voy a buscar. Pero A Mayan Astronomer in Hell's Kitchen, se llama el poemario. Un astrónomo maya en Hell's Kitchen. Hell's Kitchen es como un barrio de Nueva York, que Sí, es como la cocina del películas de infierno. Sí, sí. Así que eso puede ser otra referencia al viaje del héroe. Ok, aquí está. Ya chicos, entonces les dejo esas tareas para la próxima clase con Karina, ¿no? Bien, muchas gracias. Revisar, digamos, las películas, narraciones, ¿no? Que reconocer estos elementos. Y también hablar un poquito de la tipología de los distintos tipos de cuentos que hay, ¿no? En el mundo. Ya pues chicos, un gusto. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya, pues, Muchas listo, nos gracias. vemos. Luego. Nos vemos, Adiós. Rodrigo. Adiós.